Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del licenciado Dani José Felce Arbelo. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela como biólogo, mención Ciencias de la Tecnología de Alimentos, y vamos a hablar de un tema bien interesante, ya que él es fundador también de varias empresas que trabajan en el sector agroindustrial, específicamente Industrias Agroel, es presidente de esta industria, y están haciendo un trabajo bien interesante con respecto al desarrollo de la agricultura, pero de una manera muy específica, porque ellos están estudiando la tecnología de la hidroponía. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, Dani. Gracias por la invitación, de verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio tan importante. Bueno, a mí me llama la atención y me complace además que ustedes son un grupo de jóvenes, ¿no? Sí. Quienes se asocian para intentar pues una de estas iniciativas, mientras que muchos profesionales se están yendo del país, ustedes le están apostando a Venezuela. Me gustaría, primero, ¿qué hacen unos jóvenes profesionales en este mundo de la hidroponía? Y primero, contextualizar un poquito el tema. Ok, nosotros empezamos con la hidroponía básicamente por una curiosidad técnica. Desde mi punto de vista como biólogo me llamaba la atención, siempre me gustó la agricultura, la veía un poquito imprecisa, veía lo que eran las pérdidas en los cultivos, en las cosechas, por lluvia, por diferentes factores. Porque fíjate que la biología uno siempre piensa, bueno, más bien otro tipo de actividades más relacionadas con otras ciencias, lo que pasa es que, no con la agricultura. Lo que pasa es que la biología es muy amplia como ciencia, de hecho abarca química, física, matemática y la contextualiza de una forma, por supuesto, para el estudio de los seres vivos, y como mi área es tecnología de alimentos, ciencia y tecnología de alimentos, la producción de los alimentos como tal también me interesó mucho. Y casi que como hobby comienzo a investigar sobre hidroponía, a aprender sobre hidroponía. De hecho tuve dos compañeros en la universidad que comenzaron esto conmigo. Ellos al final no siguieron en lo que sería el emprendimiento como negocio, pero sí estuvieron. Sí tocamos toda esa área y la revisamos bastante bien, y cada vez que la revisábamos... ¿Y qué te enamoró? ¿Qué te enamoró de ese tipo de trabajo? De por sí me gusta la agricultura, o sea, me llama la atención las plantas. El área vegetal siempre fue una de las cosas que más me gustó desde niño. Y la técnica como tal, la eficiencia de la técnica hidropónica versus la técnica de cultivo tradicional, la diferencia tan notable que hay entre una y otra, que lo podemos hablar más adelante, me llamó también la atención. O sea, yo veía esos números, veía las posibilidades que tienen y me parecía como una forma de ayudar de ayudarnos todos, pues ayudar a la sociedad. Ahora, ¿qué es la hidroponía? ¿Es un cultivo sin tierra, sin agua, con techo? Cuéntame más o menos de qué se trata. Ok, la hidroponía tiene muchas variantes, ¿no? Existe la hidroponía pura, que es un manejo donde yo solamente voy a tener un sustrato. El sustrato es lo que mantiene la planta en un lugar determinado, y voy a tener un sistema de agua con nutrientes pasando por ahí, ¿verdad? Sin tierra. Sin tierra. El sustrato es inerte. Inerte significa que químicamente no aporta nada al sistema. Los aportes se los hago por la vía del agua, ¿no? Por eso es la parte de hidro como en ¿Y un sustrato que es algo que sostiene la planta? Sí. Como decir, un Hay círculo donde hay muchos sustratos. Yo particularmente uso mucho las espumas fenólicas, que son las que aquí nada más se usan para hacer arreglos florales. Los bloques de arreglos florales nosotros los usamos para germinar ahí. Y una vez germinado el sistema, lo colocamos en un sistema de riego, que hay muchísimos. Y a través del agua entran los nutrientes. Los nutrientes directamente a la planta. ¿Y los nutrientes que aportaría la tierra, por ejemplo? También hay otras formas de hidroponía, que no son denominadas como hidroponía pura. Algunos incluso no lo llaman hidroponía, sino sistema de subirrigación, donde yo tengo también un sustrato inerte, es decir, tengo piedras, tengo alguna otra cosa, y por un goteo, con un gotero como los que se usan en cultivo tradicional, se le agregan las sales minerales y los nutrientes, los macro y microelementos que necesitan las plantas para crecer. Ahora fíjate, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Sí. Y se supone que una planta normal, tradicional, adquiere los nutrientes, sus propiedades de la tierra y de la naturaleza.
eso que ustedes hacen son químicos. ¿Cuál es la diferencia, Ok. por ejemplo, a nivel de biología? Pues, Bueno, realmente, y eso es hay cuestiones que son relativas a los intereses de grupos a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Cuando hablo de intereses de grupos, por ejemplo, este movimiento contra, que es algo muy polémico, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados. Un organismo genéticamente modificado es un maíz transgénico, una soya transgénica, o algo que fue modificado en un laboratorio que crece mejor, que es resistente a plagas, que no sé qué, que no sé qué más. Este tipo de condiciones que tienen estas plantas, que las hacen mejores que una planta, mejores ante el medio circundante, o sea, se desarrollan más rápido, más productivas, etcétera, son muy criticadas. El uso de formulaciones químicas también son muy criticadas. Las formulaciones porque químicas esas plantas que ustedes cultivan, los nutrientes pueden ser con son- químicos o con químicos, o sea, con químicos sintetizados en laboratorio, o pueden ser también con nutrientes orgánicos. De las dos formas se puede producir en hidroponía. Eso también es un mito. O sea, la gente piensa que solo se produce de forma sintética, y lo sintético, lo que más ha hecho daño a nivel de fertilizantes es la forma en que se usan, primero. Segundo, quizás no tienen una técnica adecuada. la técnica nunca fue adecuada porque no había una conciencia cuando se hace... O simplemente no había técnica. No había técnica, y cuando se empiezan a utilizar, cuando se empiezan incluso sobre todo los sintéticos, los que se extraen directamente del gas, Venezuela es una potencia en producción de fertilizantes, realmente lo es, a pesar de Pero todas las bueno, y ni que circunstancias. no hay fertilizante para Es sembrar, una ni semilla, ni nada. es una potencia desde el punto de vista de agroquímicos, ¿no? Y de fuentes de nutrientes, pero no es una potencia como industria, o sea, no lo es porque ha decaído, ahí llegó al suelo realmente. O sea, la industria de los fertilizantes en Venezuela se fue al piso, y ahorita, bueno, habemos algunos pocos, y hay muchas personas que están tratando de impulsar. Porque ustedes están también desarrollando la parte de fertilizantes, Sí, ¿no? Como empresa. de nutrición mineral de plantas, orgánica también, y estamos también con lo que sería el control biológico de plagas. Ahora vamos a comenzar primero, ¿qué se puede cultivar? ¿Cuáles son los rubros que podríamos nosotros lograr a través de esta técnica? Básicamente, o sea, los más comunes son hortalizas, ¿no? Hortalizas y flores. La O floricultura sea, también se cultivos da. relativamente cortos. Sí, los cultivos de ciclo corto son los que más se usan, y generalmente no se hacen árboles ni nada de esto porque ¿Por los qué? árboles... Porque no son sustentables con este mecanismo. No, ¿qué Las pasa, raíces, ¿qué pasa etcétera. con la hidroponía? La hidroponía tiene una característica que se hace mejor. Yo la puedo hacer hidroponía a campo abierto, o sea, sin techo, sin nada, pero es mejor cuando es un cultivo protegido. Y ahí podemos encadenar la pregunta que me hacías antes. O sea, ellas están solas ahí con su raíz y el agua y los nutrientes, ¿verdad? Y que es la maravilla de la naturaleza, que te da toda una serie de cosas que a lo mejor no las tienes ahí, y es cierto, a lo mejor no tienes algunas cosas ahí, pero tienes unas condiciones climatológicas, porque tú controlas la temperatura dentro del invernadero, controlas la humedad relativa dentro del invernadero, la cantidad de nutrientes exactos que va a consumir, y la estás tratando como una niña bonita. Cada planta está tratada de la mejor manera, y eso la hace más productiva, ¿ok? Sin embargo, porque tienes un sistema que artificialmente lo estás colocando ahí, pero eso no quiere decir que la nutrición sea artificial. La nutrición sigue siendo natural, le estás dando exactamente los nutrientes que ella consumiría en la tierra. O sea, ahí estamos claros que, por ejemplo, si vamos a sembrar tomates, que es lo que yo más me imagino, que me imagino un tomate grandote, bello, rojito y tal. Los hay, de hecho aquí en nosotros Está en Medellín bello lo el tomate, hacemos. está bello, pero cuando se alimenta la persona ese tomate que tiene. Ok, y ahí venimos a un debate súper fuerte, el debate de los químicos sintetizados versus los nutrientes que son biológicos, producidos de forma biológica. Los análisis, ninguno, bueno, si alguien tiene una información, bueno, le agradecería que me lo enviara para corroborar, porque hemos hecho bastante énfasis en investigar sobre esto, y a nivel nutricional no hay diferencia real entre una fertilización orgánica y una fertilización mineral. ¿Dónde está la diferencia? Cuando no estás en hidroponía, cuando estás en campo abierto y le aportas demasiados nutrientes a los suelos, y por ejemplo un nutriente, que la urea, muy usado, que es sintetizado sintetizado en un laboratorio, en una industria en este caso, tú la colocas en el suelo y la colocas en exceso, causas daños. ¿Por qué causas daños? Porque hay unos lixiviados, o sea, hay un agua que se va a filtrar, estás dañando aguas subterráneas. Cuando arrastras hacia los ríos, esas aguas son aguas que aportan muchos fosfatos y muchos otros contaminantes a las aguas, y ahí hay un problema, y un problema bastante grave. Es un problema ambiental. Pero el problema de nutrición de la planta no es tal. O sea, la planta se va a nutrir muy bien. Hay una discusión inclusive sobre el origen de la nutrición por nitrógeno. Por ejemplo, nitrógeno, si es de origen nítrico o de origen amoniacal.
Hay uno que se absorbe más rápido y otro que se absorbe más lento. Básicamente esa es una diferencia que existe entre ambos. Y depende de cómo lo quieras cultivar. El problema sigue siendo el manejo, cómo yo utilizo esos agroquímicos en la tierra, cómo puedo dañar esa tierra, y eso sí es grave. Y en el caso de la hidroponía, ustedes deben utilizar también fertilizantes, por ejemplo, si los utilizan. Sí los utilizamos. Tratamos de que no sean contaminantes y tratamos de, cuando por ejemplo en el caso de nosotros y de todas las personas que han compartido esta experiencia con nosotros en Venezuela, que todavía es muy incipiente en nuestro país, y hay personas que han tratado de hacerlo, pero creen que eso es como sembrar de forma tradicional y no se parece, tiene es como otra cultura, ¿no? El contra. Inclusive. Sí, lo que estaría en contra de este tipo de cultivos es la alta tecnificación que debe tener la persona y los altos conocimientos técnicos que debe tener alguien para poderla llevar a cabo. Entonces aquí personas invirtieron emocionadas, pensando que iban a producir mucho, y vemos, por falta de insumos también y por falta de experiencia técnica, vemos muchos invernaderos abandonados en el país, cosa que no ocurre en otros ¿Qué países. insumo? Bueno, fíjate tú que desde pequeñita y cuando íbamos para el estado de Aragua, uno veía de lado y lado de la autopista esos cultivos bellísimos de caña de azúcar maravilloso. Y ahorita vemos un poco de cementerio de galpones, estructuras ahí, que yo me imagino que ahí querían hacer ese tipo de cultivo. Bueno, es que ¿qué pasaría una ahí? cosa son las intenciones políticas y otra cosa son las intenciones reales, ¿no? O sea, yo puedo querer hacer para que se vea ahí, y a nivel político eso me da votos, me da muchas cosas, o puedo querer hacer algo para realmente producir. Habían tierras más idóneas que esas para hacer los invernaderos, y había Pero que esa tener... estaban facilita, estaban planita y tal, y Sí, fácil de sí, raspársela a los fácil de demás. raspársela. Así es, así es. Así ha pasado, y eso ha ido siempre en detrimento de nuestra agricultura, ¿no? Esos manejos, politizar las cosas ha traído problemas muy graves, y nosotros debemos ya como personas, como ciudadanos, sí nos tenemos que quejar porque tenemos el derecho a quejarnos, pero además de quejarnos tenemos que hacer algo para remediar la situación. Entonces nosotros pensamos que nosotros como grupos y muchos grupos que conocemos también, que han trabajado de la mano con nosotros o nos hemos rozado el camino, estamos en eso, en apostar por Venezuela de verdad y apoyar los emprendimientos privados para que podamos mantenernos y llegar en algún momento a florecer, a salir de este abismo que tenemos. Tenemos un abismo notable en Venezuela. Ahora, me gustaría en la próxima parte, Dani, que ustedes como empresa consultora de este tema que es tan profundo y desde mi perspectiva pues muy estratégico en este momento particular en Venezuela, me gustaría que nos dijeses cuál es la visión que ustedes tienen de esta posibilidad de cultivo en Venezuela. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado, no se lo pierdan. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy conversando con Dani José Felse. ¿Dónde es ese apellido? Ese apellido es de Córcega. De Córcega. Francia, sí. Y Arbelo sí es como pequeño. Arbelo sí es pequeño, bastante pequeño. Tenemos al doctor José Arbelo, al profesor José Arbelo, famosísimo, sí. Y nuestro ilustre antepasado. Así es. Sí. Bien, mira, como habíamos quedado para conversar, me gustaría saber la perspectiva que ustedes tienen de la posibilidad de desarrollo de este tipo de tecnología en Venezuela. Sabemos que Venezuela está viviendo un momento crítico, lamentable, álgido en cuanto al desarrollo de la agroindustria, y precisamente este tipo de iniciativas podrían ser parte de la solución. Pero ¿cómo lo observas tú en la práctica, en la realidad, en tu experiencia del día a día? Ok, en la práctica es supremamente difícil establecer un sistema de este nivel porque se necesita una organización muy grande, ¿no? Pero la podemos alcanzar y en eso estamos, ¿no? Y la idea es ir primero, bueno, imagínate, a través de espacios como este, difundiendo la información de forma más clara y más concisa. Es una manera, o sea, empezar a difundir la información, empezar a hablar con la gente, lo hemos hecho, lo estamos haciendo con agricultores. Hay agricultores que ya están conscientes de que tiene que haber un cambio de tecnologías para producir. Y hay una brecha un poquito importante, que a lo mejor para invernaderos y algunas otras cosas son costosos. Son costosos. Claro, porque solamente montar el techo ese al momento no de instalar, debe ser nada barato, ¿no? Sí, no, y que aquí hay un tema también importante. Y Fíjate, es importado ese hablas, material. Fíjate que hablas de algo muy importante. Las mayores casas productoras de invernaderos están en Europa, ¿sí? Hablamos de España, yo he trabajado porque también por el tema de las estaciones, ¿no? Que ellos tienen que prepararse. Ellos necesitan prepararse, y aquí hay algunos agrónomos, inclusive personas muy respetables, a las cuales aprecio mucho, que me discutían bastante el que no había necesidad en Venezuela de sembrar así, no sé qué más. Eso es algo bastante debatible, sobre todo más ahorita,
por el cambio climatológico que está súper fuerte, marcado y va a ser cada Ahora, vez más ¿cuáles marcado. son en líneas gruesas las grandes diferencias entre los cultivos? Este tipo de cultivo hidroponía y el cultivo tradicional. Fíjate, te doy un ejemplo con el tomate. Por ejemplo, si tú me quieres convencer que yo siempre con la Por tecnología que ejemplo, ustedes tienen. el tomate, yo lo siembro a campo abierto, por ejemplo, supongamos, vamos a la medida estándar, 1 hectárea de tomate en campo abierto versus 1 hectárea de tomate en cultivo hidropónico. Dependiendo de la tecnología que tú le coloques al invernadero, de cuánto puedas gastar, básicamente eso, cuánto puedas equipar, un equipamiento estándar te puede dar unos entre 180 a 220 toneladas por hectárea por año de tomate en un invernadero. A campo ¿De abierto, cuántos metros más o menos? Eso. 1 hectárea serían 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? En esa hectárea de 10.000 en esos 10.000 metros cuadrados yo puedo tener una producción aproximada entre 180 a 220.000. Yo estoy hablando de Tomate. tecnología estándar de Ajá. tomate. Ahora, si subimos la tecnología, aquí en Venezuela se han logrado con tecnologías como NGS y algunos otros sistemas de riego, se ha logrado llevarlo a 550 toneladas por hectárea por año. ¿Y cuánto se necesita para lograr 550 toneladas de manera tradicional? Se necesita, bueno, te lo pongo, te voy a cambiar un poquito la pregunta. La situación sería, en 1 hectárea yo produzco en Miranda promedio 17 toneladas por hectárea. Entonces llévame de 17 a lo más básico de un invernadero que son 180 toneladas, 220 toneladas. O a un tope que para Venezuela por ahora digo por ahora, porque, y te voy a explicar por qué, de 550 toneladas Pero por bueno, yo hectárea te por hablo año. como el productor, pues yo soy el campesino. Ajá. Cuando yo recupero la inversión Bueno, realmente las inversiones del toldo y la broma se recuperan en 2 o 3 años. en 2 o 3 años. ¿Qué pasa? La inversión es muy fuerte, es en dólares. Las inversiones tendían a ser en dólares ahorita. Aquí se han establecido algunas empresas, emprendedoras también, que han querido fabricarlo con material nacional. Unas muy buenas y otras lamentablemente muy malas que han ido en detrimento de este mercado. Porque han hecho instalaciones con tuberías casi que de cerca, cuestiones de mala calidad, a precios enormes también, sin prestar un servicio postventa real, solo algo así muy somero. Y esto requiere un servicio por postventa, porque si yo te instalo una tecnología y no te enseño a usarla, y no te doy soporte, y no te doy apoyo, te estoy dando un problema. En la depresión que está la producción agrícola en Venezuela, ¿tú crees que en este momento tenga cabida? De hecho, en este productores momento debería haber más inversión en eso. El problema es la confianza país, ¿no? Que es un problema básico. Pero hay alternativas. Pero bueno, quitando la confianza. Pero pues, hay alternativas. No, sí, se requiere. porque fíjate, ustedes son jóvenes profesionales y no se han ido, están tratando de... Exacto. Eso es confianza. Y así hay personas que también están confiando. Pero también hay alternativas más económicas, hay alternativas que se pueden establecer en sistemas periurbanos, como se llama eso. Pero no me digas que ustedes van a hacer No, nosotros no estamos con cultivos eso. verticales y cosas Bueno, así. se hacen cultivos verticales Sí. de hidroponía de alta tecnología, en edificios inteligentes, con unos sistemas Espectaculares. en todas partes del mundo. Pero si yo quiero tener un huerto hidropónico en mi casa, lo puedo Lo puede tener. Y hay ustedes, kits. Nosotros y podemos hacer ustedes kits. también lo hacen así casero. Nosotros podemos hacer kits que son bastante económicos, bastante sencillos. La única parte que no podemos controlar aquí en Venezuela es la iluminación. Si tú tienes un sitio donde lo puedes iluminar con luz natural, es lo mejor. Porque es como siembran las flores, que tienen que estar iluminados todo el tiempo para que crezca más rápido. Tiene su periodo, o sea, tiene su periodo, su fotoperiodo diario, así se le llama, donde tiene ciertas horas del día con luz y ciertas horas del día sin luz. Mira, y la semilla, que supuestamente es un drama también aquí en Venezuela. Supuestamente no es un Es drama un en drama. Venezuela. Nosotros y un grupo bastante importante de personas estamos haciendo un emprendimiento para traernos semillas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre una semilla orgánica y una no orgánica? Las semillas, ahí sí hablamos de transgénicos y ahí sí hay una diferencia notable, no a nivel nutricional, porque a nivel nutricional la diferencia no la han comprobado todavía, por lo menos que yo sepa. A nivel de reproducir, yo por ejemplo compro una semilla que tenga un gen F1, significa que yo siembro por ejemplo un tomate o un Que pimentón. es de primera calidad. Es de primera calidad, te dar un buen tomate o un buen pimentón o cualquier otro rubro, hortícola. Pero luego cuando sacas la semilla y la quieres volver a sembrar no puedes hacerlo porque el gen llega hasta la primera generación, por eso se llama F1. O sea, por ejemplo, el tomate que yo saque, no puedo dejar un tomate para semilla. Eso no me va a funcionar. No va a funcionar. Y esos tomates que uno ve así grandotes, Esos son genéticamente modificados. Uno los siembra y nunca va a Y servir. la gente ve que crece su planta, incluso puede hasta llegar a florear, pero no hay una formación de fruto, por ejemplo. Imagínate. Ahora- Yo ni sabía eso. Ahora, las semillas orgánicas
no tienen genética modificada. Entonces, todos los frutos que yo saque de ahí, puedo ponerlos a producir. El problema es las certificaciones, son costosas y una serie de cosas. Lo que estamos haciendo es ¿Y por qué no hacen semillas aquí? Estamos trayéndonos semilleros, pero lo que pasa es que se requiere una infraestructura muy grande, se requiere mucha investigación, mucha producción. Acá estaba el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Línea, que hizo un esfuerzo por semillas de arroz, por semillas de maíz, pero en mi humilde opinión, bueno, uno ve un monstruo como ¿Qué muy países debatido. fabrican o generan semillas? ¿Qué países? Los principales países generadores de semillas son Estados Unidos, Japón, ahorita está China, también ingresó fuertemente, bueno, hace tiempo, pero ahorita formalmente y comercialmente ingresó China, y eso ya es un monstruo también. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de España, estamos hablando de bastantes países de la Unión Europea que están metidos en los principales países, Alemania, Francia, Italia también está en la producción de... ¿Ustedes han estimado un sector o un porcentaje que pudiese atenderse o un rubro que pudiese ser atendido realmente 100% por lo menos para el consumo nacional a través de la hidroponía? Realmente tenemos unos números bastante realistas porque hemos pateado la calle, hemos estado con los productores y en más de 10 rubros podemos dar una fortaleza enorme en producción, inclusive con lo que se llaman cultivos periurbanos, es decir, por ejemplo, aquí que estamos en los Altos Mirandinos y estamos en Carrizal, San Antonio de los Altos, que hay unas zonas más o menos aprovechables, incluso desde el punto de vista de catastro, de áreas que te las delimitan como zonas verdes, áreas verdes. Así sea montaña, se puede montarlos Sí, igual. Porque tú puedes adaptar tu sistema y puedes hacerlo perfecto. Inclusive, cuando me hablabas de los kits para los hogares, si la importación aquí estuviese mejor, traeríamos unos bombillos que tienen luz fotosintética, es decir, una luz parecida a la luz solar y que permite, porque esta luz o cualquier luz de una casa, de un hogar promedio, no tiene la longitud de onda adecuada para estimular la clorofila, para el crecimiento correcto de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú consigues un bombillo de estos, que son aptos para fotosíntesis, lo empezó a desarrollar la gente de General Electric y algunas otras personas, disculpen que digan la marca, muchas otras empresas en el área de fabricación de Pero iluminación. imagínate, si un bombillo para casa cuesta un realero, ¿cuánto costará un bombillo para pero son bombillos de larga duración, están hechos para eso, para el trabajo. Hay incluso ahorita galpones y hay lugares bajo tierra que están produciendo. Hay empresas muy grandes, vamos a hablar de monstruos tecnológicos, las que fabrican computadoras, para no seguir diciendo nombres, y empresas que fabrican sistemas de riego que se unieron, estoy hablando de empresas norteamericanas con empresas holandesas, y en Inglaterra instalaron en lo que eran los sistemas de trenes antiguos, abandonados, instalaron sistemas de producción, como una ciudad tan grande y tan poblada. Qué interesante, ¿no? Instalaron sistemas de producción subterránea. Ese es aprovechamiento lógico y consciente de los recursos. Y en Venezuela tenemos una maravilla, porque en Venezuela primero somos una población bastante baja para la cantidad de tierras que tenemos, o sea, la ocupación realmente es muy baja. Tenemos unas condiciones de afoclimáticas ideales que muchos países soñarían con tener las condiciones que nosotros tenemos para producción. Eso le da un potencial a cualquier tipo de producción. Yo estoy promocionando ahorita los sistemas de producción intensiva, así se le llaman a la hidroponía y a otros sistemas de producción. Pero puede ser cualquier sistema de producción. Y esos sistemas periurbanos... Y esto tiene hasta sus toques ambientales, ¿verdad? Porque no tienen que... A eso voy. Destruir bosques, o sea, tienen menos espacio para mayor producción. Y también que muchos sistemas son recirculantes, es decir, yo no agrego eso a los ríos. Ese agua se recircula, yo tengo un sistema que... No es tan contaminante como otro tipo de unos sensores que, de hecho, prácticamente no, digamos que la contaminación es exageradamente baja. De hecho, muchas actividades que nosotros consideramos más sanas pueden ser hasta más contaminantes que la hidroponía. Dani, me gustaría que nos des tus coordenadas por si alguna persona está interesada en este temazo, inclusive a nivel de hogar, ¿no? Que quiera hacer su propio cultivo, bueno, saber dónde te podemos ubicar. Bueno, nosotros estamos... ¿qué puedo dar para información? No sé. Tu teléfono, tu correo, sí, la dirección. Mi teléfono es 0412-322-6245. Estamos ahorita volviendo a refrescar la página que es www.agroelga.com y bueno, tenemos también nuestras redes sociales. Me pueden contactar sin ningún problema y con gusto les atendería, ¿no? Dani, muchísimas gracias, súper interesante este tema. Gracias a ti. Y me parece que podemos volver, si tienes oportunidad, hay mucho que para hacer el seguimiento y profundizar, porque es un tema bastante amplio. Sí. Muy interesante. Muchísimas gracias y gracias por seguir creyendo en Venezuela,
Bueno, extensivo ese agradecimiento a tu Gracias socio, a tu Gracias compañero. a ti, Dani. Gracias, Dani. Bueno, placer. sí, estuvimos conversando con nuestro invitado de hoy, Dani José Felce Arbelo, licenciado en biología y bueno, uno de los gerentes de esta empresa de tecnología de alimentos, Industrias Agroel, que está creyendo en Venezuela. Así es. Muy interesante. Gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes. A nombre de Andrea León y Lourdes Navas, nuestras productoras, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Ice López, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti.